Buenas tardes para mí y buenos días para vosotros. Estamos aquí con Camilo Giribas. No sé si se pronuncia así tu apellido, porque nunca lo he Sí, pronunciado. está bien Y, pronunciado. y Amanda Rivera, que están en Chile ahora mismo. Y bueno, esta es la tercera charla de las Arquitasa Talks. Y el tema de hoy es arquitectas o arquitectos que han aportado un valor importante a la sociedad. Y cuando me dijeron el tema no pude pensar en otra persona que no fuera la Cuca directamente, ¿no? Magdalena Gutiérrez, para quien no la conozca, que bueno, desgraciadamente murió hace 2 añitos ahora, ¿no? Y bueno, Camilo y Amanda, aparte de grandes amantes y arquitectos dedicados a la arquitectura en tierra, pues han tenido la oportunidad de conocer muy bien su obra y recientemente habéis conseguido un fondo de cultura, ¿no? Para investigar y rescatar y bueno, hacer un homenaje a su legado, vida y obra, ¿no? Así que, bueno, lo primero, bienvenido a la charla y nada, pues por favor contad un poco de cómo habéis llegado a solicitar y conseguir esta ayuda y cuáles han sido las motivaciones, ¿no? Tras ello. Hola Amanda. Bueno, primero que todo agradecer la invitación y contarles que la Cuca, yo tuve oportunidad de conocerla a fines del 2009, principios del 2010. En ese momento ella ya era un referente de la arquitectura y construcción con tierra, específicamente en San Pedro de Atacama. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar con ella sus últimos años. Y en ese contexto siempre fue una idea de registrar sus planos, su trabajo, ya que está todo desarrollado a mano, unos planos que son unas joyas de la arquitectura, planos que muestran no solo el proyecto o el resultado final, sino todo el proceso. Y la idea era hacerlo con la Cuca en vida, ¿no? De poder juntos clasificar toda esa información y también buscar una manera de proteger y de conservar su trabajo. Con Amanda hace un par de años habíamos postulado a un proyecto para financiar este trabajo. Eh, no obtuvimos el financiamiento en ese momento. La Cuca en sus últimos años empezó a perder la memoria y ya no se dedicaba tanto a la arquitectura. Y bueno, como tú dices, falleció hace 2 años y con Amanda siempre teníamos esta inquietud de si bien ella era muy conocida en el rubro de la arquitectura con tierra, había poco acceso a su obra o conocer su trabajo. Y postulamos nuevamente y ahora sí, afortunadamente obtuvimos el financiamiento, un fondo de cultura, de una línea de difusión del Fondarte Regional de la región de Antofagasta, y empezamos hace poco tiempo el inicio del proyecto. Sí, bueno, es bien interesante el trabajo de la Cuca, ¿no? Pero yo creo que más es conocida como personaje que por las cosas que hizo, quizás más que inclusive como por su visión, ¿no? Pero hay muchas cosas de ellas que son bien interesantes que hemos recién estado empezando a buscar. Bueno, Camilo, como cuenta, trabajó más con ella, yo la conocí eh, a partir de la construcción en tierra también, el año 2011, que organizamos una feria donde ella quiso participar, y a partir de eso nos encontramos en varias cosas, ¿no? Como que nos, ya sea en San Pedro o en Santiago, donde yo estoy. Pero lo que nos parece además muy interesante es desde su perspectiva, ¿no? Como de mujer, la relación con un lugar también que tiene mucho que ver con sus raíces, y hay muchas cosas que estamos ahora como aclarando, ¿no? Muchos cabos que estamos uniendo porque la Cuca tuvo como muchas vidas y en su última parte se dedicó a la tierra, ¿no? Es algo que ella siempre hizo. Entonces eso también es bien interesante, como una búsqueda de ella y lo que fue encontrando. Y bueno, estamos empezando, como dice Camilo, hace poco hicimos el primer viaje a San Pedro de Atacama,
donde vive su hijo, bueno, dos de sus hijos, y empezamos a, a- a bucear en la información que ella tiene, porque, bueno, a diferencia de otros arquitectos quizás, sus hijos han mantenido el taller o donde ella trabajaba tal cual como estaba antes que ella falleciera, ¿no? Entonces hay mucha información y están más o menos como ella lo tenía, entonces también interesante a partir del espacio que ella habitaba, como conocerla, ¿no? Eh, entonces hay muchas cosas que tenemos que todavía hacer, pero hay ideas que tenemos como hacia dónde iría el trabajo. Que, escuchando a la Cuca, bueno, sus testimonios, que hay algunas grabaciones muy interesantes por ahí, o habiéndola escuchado en directo, resulta muy difícil separar su vida y la obra o la arquitectura, separarla de su vida, ¿no? Es una persona que hasta en su propia obra construida lo que emana es pura vida, ¿no? Hay una frase de ella que es muy bonita, ¿no? Que dice que arquitectura en tierra no es construir con tierra, sino nacer de la tierra, desarrollarse y morir en ella. Y un poco esa filosofía de vida la trabajó, ¿no? En toda esta, digamos, segunda etapa, como bien habéis comentado, que es cuando ella conoció la tierra, se enamoró, se dedicó a ella y sobre todo a San Pedro de Atacama. Yo creo que Amanda lo dice bien, ¿no? Algo que tiene que ver mucho con sus raíces, en esta construcción que estamos haciendo de su historia, sin duda su nacimiento en Bolivia y esa identidad que tenía con el mundo andino, no la pierde nunca, ¿no? Ella hablaba de sus recuerdos de niña, de jugando con barro, y yo creo que lo que ella vive es un reencuentro con esas raíces, que se da principalmente en una etapa en donde ella decide dejar su trabajo en Santiago y invitada por las fundadoras de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, parte a hacer docencia y bueno, una universidad que tiene una vinculación fuerte con el desierto de Atacama y pensamos sin duda que fue un primer paso hacia ese reencuentro con sus raíces, ¿no? Y también esa visión muy poco occidental de la vida y, bueno, por ende de la arquitectura, de entender el material tierra como algo que nos da la Pachamama y ese vínculo que muchas veces uno mismo no lo tiene por nuestra visión o nuestros ojos occidentales. Eso que has dicho de su infancia, ¿no? Y de su, bueno, de esa identidad que construyó a lo largo de su propia vida, que es indisoluble, ¿no? Todas sus experiencias vitales crearon una identidad muy especial, muy única, ¿no? De Bolivia, Chile, también los lazos familiares, ¿no? La pérdida de su padre siendo tan pequeñita y, bueno, madre de 8 hijos, parar los estudios de arquitectura para dedicarse exclusivamente a ser madre y después continuar, todo eso al final en la vida misma, ¿no? En todo su drama y en toda su lucha, y eso quizás se ve después reflejado en su manera de ser mujer, maestra, constructora de tierra, arraigada al paisaje, enamorada de él, entregada a él, ¿no? Creo que es una persona que tiene mucha fuerza y mucha ternura cuando investiga la arquitectura, cuando la crea, cuando le falla, cuando se equivoca, aprende. Tiene esa humildad que le falta a muchos profesionales para tratar de entender con profundidad un lugar, un material, una manera de trabajar, ¿no? Claro, en ese sentido yo creo que una de las cosas que a mí más me llamaron la atención y me llaman aún la atención de ella, creo que es un referente importante para nosotros y para el futuro, es como su visión de ver, entender y respetar como lo antiguo, lo anterior, ¿no? Muchas veces en nuestra cultura, sí, quizás occidental, pero también quizás la juventud, no sé, hay un poco mucha soberbia como el pensar que las cosas nuevas son siempre la respuesta como mejor,
hay una cuestión en nuestra cultura que nos hace no escuchar, por ejemplo, a los abuelos o a la gente mayor, no está esa cuestión de traspasar la información, hemos perdido mucho en nuestra cultura actual, ¿no? Y ella, para ella era muy importante, por un lado, el conocer lo que los abuelos decían, los viejos, los maestros, los constructores, pero también a partir de la lectura de la misma arquitectura, ¿no? Hemos encontrado, y a partir de los relatos de las personas que trabajaron con ella en sus primeros acercamientos hacia el desierto, hablan de estas como inmersiones que hacían estos viajes hacia San Pedro a ver las casas viejas, no necesariamente, quizás ella no tenía necesariamente la expectativa de construir cosas nuevas a partir de eso, pero sí de entenderlas, de conocerlas, de hacer también una relación de dónde están inmersas, ¿no? Cómo cómo estas arquitecturas son una respuesta hacia un lugar, hacia un paisaje, hacia la materialidad que tienen disponible, como esa construcción conjunta, ¿no? Del hombre en un lugar. Entonces eso también es muy interesante, yo creo que nos deja una enseñanza porque eso no es tan solo una manera que ella tenía de hacer, sino que es casi una ideología, una manera de ver la arquitectura, ¿no? Y después cómo esas enseñanzas pueden trasladarse hacia el futuro, pueden trasladarse hacia hacer una arquitectura que sea contemporánea, que sea actual, pero que tenga esencias que son arraigadas en un lugar. Entonces eso me parece a mí que es una cosa eh, bien distinta y creo que quizás tiene mucha relación con un tipo de escuela que ella tuvo, quizás con las arquitectas que trabajó, como dice Camilo, en ese primer momento en la Universidad Católica del Norte, pero también con ese buscar su propia identidad, ¿no? Hay una cuestión que nosotros hemos ido como eh, eh, hurgando, que es como cuando la cuca empieza a trabajar con tierra, este traslado al norte, también tiene mucha relación, como dices tú, con su vida personal, cuando ella enviudó, cuando ella eh, ya no tenía a una persona importante, a un referente importante en su vida, no solo de mujer, sino que también de profesional. Su esposo era arquitecto y ella trabajó mucho tiempo con él, donde ella no figuraba como arquitecta porque no estaba titulada ni nada. Entonces, después cuando ella enviuda y se va, un poco como que ella nace, como mi impresión, ¿no? Como que sale lo que ella realmente quería hacer y también buscar su identidad, ¿no? Y lo que nosotros creemos es que para ella irse al norte y en particular irse a San Pedro de Atacama era un poco irse a Bolivia. Entonces para ella era estar en Bolivia, estando allá. Algo muy representativo, ¿no? Como esos encuentros inesperados de cuando has deseado siempre algo o has tenido una imagen abstracta de algo que buscaba y de repente cobra sentido, ¿no? Al conocer a una persona o al conocer un lugar. Al final las relaciones con los lugares son muy parecidas a las relaciones con las personas. Y esa es la sensación que tengo cuando escucho sus palabras y decir, este es mi sitio y aquí me quiero quedar y a esto quiero dedicar mi vida. Sin duda, lo que tú dices, Ana, también nos muestra la valentía que tenía la Cuca, ¿no? Como mujer, como persona, porque ella en la Universidad Católica del Norte era profesora, fue directora de la escuela, tenía un trabajo que para muchos es un trabajo estable, que dejar todo eso de lado por esta decisión de irse a un nuevo territorio sin duda es de una persona valiente, ¿no? Porque ella renuncia. La gente de la Universidad Católica del Norte no quería que la Cuca se fuera y aún así toma esa decisión. No pierde nunca el vínculo con la Escuela de Arquitectura de la UCN y de hecho empieza a organizar con los mismos estudiantes viajes de estudio y distintas actividades en el poblado, ¿no? En el pueblo de San Pedro. Pero yo comparto con Amanda y esta construcción que estamos haciendo con la investigación en curso de ver esa etapa de la Cuca como su liberación o como su renacer, o como su reencuentro con las raíces, con el mundo andino. Y ese vínculo no solo por la arquitectura, sino también, Amanda lo decía, con la comunidad. Ella hizo muchas actividades, dentro de ellas obtuvo un premio en Colombia que permitió financiar
bueno, que era un premio en dinero para ella por el trabajo en el patrimonio de San Pedro, pero que destinó esos recursos para la creación de una fundación que se llama Fundación Patrimonio Vivo, y además de organizar actividades para la puesta en valor del patrimonio arquitectónico, habían otras actividades, por ejemplo, vinculadas a la música andina, a la preparación de pan, a actividades donde se reunían abuelos y niños. Entonces hay un trabajo más allá de lo técnico, ¿no? Más allá de la arquitectura, sino de vinculación con comunidades, en este caso atacameñas, y que se traducen en toda esta serie de actividades en la cual también en el fondo estuvieron los talleres Tierra por Construir, en donde junto a otros colegas fuimos organizadores con la CUCA, y bueno, también le llevó a obtener premios del Colegio de Arquitectos y del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, justamente por la puesta en valor del patrimonio. Otra cosa que me parece muy representativo de ella es la relación tan bonita que tenía con la gente joven, ¿no? Con los estudiantes. Porque, por ejemplo, en vuestro caso, Camilo, tú terminaste la carrera en 2007, ¿no? Si no me Sí, equivoco. Y sí, Amanda, tú en el 2009 estabas con la beca de Foster, ¿no? La Traveling Scholarship. Sí. Por cierto, muy interesante para la gente que nos esté escuchando y no la conozca. Bueno, es una beca que te permite llevar a cabo una investigación propuesta, ¿no? En tu caso se llamaba Ancient Cities, Ancient Sustainability, si no recuerdo mal. Y bueno, nada, para que pueda cotillar la gente que no tenga conocimiento de causa. Pues sí, como que siempre he estado rodeada de estudiantes, ¿no? Hasta cuando ya dejó la docencia y se dedicó más a hacer arquitectura desde Atacama, siempre la he estado visitando gente joven, hasta formando ya lazos de amistad muy familiar, ¿no? sí, bueno, hay personas que la bautizaron como la arquiternura, la madre de la arquiternura. Y bueno, la Cuca era una persona muy especial, tenía un imán, era bien magnética su personalidad. Y algo que nos dijo uno de los colaboradores que trabajó con ella en la última visita en San Pedro fue que ella nunca dejó de ser profesora, ¿no? Hay que pensar que ella, bueno, después de criar a sus 7 hijos, se titula de arquitecta y comienza a trabajar en la Universidad de Chile, donde comienza su carrera docente. Es profesora ayudante del arquitecto Jorge Gómez, que en paz descanse, y también trabaja codo a codo con el arquitecto Euclides Guzmán, que es otro referente en Chile, no de la construcción en tierra, sino de la construcción en general, que por una iniciativa del Centro de Estudiantes de la Universidad de Chile surge la ENOC, que es una escuela nocturna para obreros de la construcción, que Euclides dirige por muchos años y que después asume la dirección la CUCA. Entonces, ya comenzó haciendo clases en Universidad de Chile, en esta escuela nocturna para obreros de la construcción, después todos los años en la Católica del Norte, y si bien en San Pedro se dedica al desarrollo de sus proyectos, no pierde esa característica, ¿no? Y el tiempo que yo viví en San Pedro, recuerdo que siempre era una casa donde llegaban personas, ¿no? Y no solo estudiantes, sino atacameños, profesionales, estudiantes de un montón de carreras, no vinculadas precisamente a la arquitectura. Yo recuerdo que vino un curso de una universidad de Alemania una vez a hacer un taller a su casa, que estaban de visita en San Pedro, y la verdad es que el recuerdo que yo tengo de esa casa era un constante devenir de personas que buscaban conversar con ella, conocerla. Bueno, su casa, ella siempre lo dijo, era su laboratorio, era donde ella tenía la libertad de experimentar y de construir,
y es un caso muy interesante, la vivienda. Es un claro ejemplo de esta influencia del patrimonio arquitectónico, pero sin el miedo a también incorporar nuevas características o nuevas formas. Entonces, sin duda fue una persona que atrajo a un montón de otras, y yo creo que todos la recordamos como una persona muy cariñosa y muy humilde y muy abierta a compartir su experiencia. Claro, quizás esa manera de querer compartir, yo creo que era muy atractiva, ¿no? Y mucho para los jóvenes en el sentido de encontrar quizás en otros contemporáneos con ella una cosa mucho más cerrada y quizás más rígida, ¿no? Entonces ella estaba también abierta no tan solo a mostrar lo que ella sabía, sino que creo que también hay una cosa con esa visión de que uno siempre aprende, ¿no? Entonces, que cualquiera que fuera, algo también ella podía aprender de los demás. O sea, se construían como relaciones que eran más o menos como simétricas o de igualdad, no había esa cosa como de, y a ella yo creo que nunca le hubiera gustado, no sé, Camilo podrá decirlo mejor, que le dijeran que era una maestra, por ejemplo, que ella enseñaba todo, sino que era una cuestión también de una enseñanza recíproca, y eso yo creo que lo hace muy, muy interesante en términos de que se diferencia sobre todo de otros docentes y de otros maestros. Sí, porque además su propia aproximación a la obra era parecida, ¿no? Como que siempre hablaba de aprender de los albañiles, de los maestros de obra, y creo que se quejaba en una de las últimas entrevistas que le hicieron de que en Atacama se estaba perdiendo un poco la cultura constructiva porque estaban haciendo proyectos por licitaciones y traían a la plantilla completa de fuera, y que un poco todo ese aprendizaje generacional de los maestros de obra atacameños se estaba perdiendo un poco últimamente. Pero no solo, yo creo que cuando ella hablaba de ese compartir y de ese aprender, no solo se refería a esas técnicas constructivas o a esa cultura constructiva, sino también de los propios clientes, ¿no? Como aprender de la vida de los otros. Y le gustaba estar en obra, hablar con los que iban a habitar esa casita que ella estaba haciendo, ¿no? Y también decía que ella nunca abandonaba una obra, ¿no? Como que estaba vinculada a esa arquitectura, pero no en términos como egocéntricos, ¿no? Como mi obra, esta es mi obra hasta donde puede ser mía, creo que dijo un día. Pero que no la abandonaba porque siempre formaba parte de la vida de sus habitantes y de cómo podía ir incorporando las transformaciones que necesitaban o la asistencia técnica que pudiesen necesitar en ciertos momentos, ¿no? Entonces, al final los vínculos humanos establecidos en todos los actores que hacen su vida alrededor de una obra, especialmente cuando es arquitectura doméstica, ¿no? Que es el espacio para la vida. Todas las personas involucradas, albañiles, habitantes del pueblo, moradores de la casa, ella misma, los estudiantes, un poco una amalgama de vínculos y de emociones humanas, ¿no? Conectadas por la arquitectura. El compromiso que ella tomaba con sus proyectos, con las obras, era enorme, ¿no? Yo el tiempo que viví con ella recuerdo de que ya le habían pagado los últimos sueldos de los proyectos, y aún así ella no perdía el interés de ir y ver los avances en obra. Era una mujer muy perfeccionista, muy detallista, y eso en los proyectos, bueno, se nota, se puede ver, se puede observar. Pero esta visión más horizontal, sin duda, hacía que todos participaran de igual a igual, ¿no? Sus maestros, maestros no solo atacameños, sino también maestros bolivianos. Tenemos que pensar que San Pedro está muy cerca de Bolivia, y, y ese nivel de compromiso incluso también le hizo renunciar a algunos proyectos, porque tomaba un grado ¿cómo decirlo?, un grado profundo de
de cada decisión que se tomara en la obra, ¿no? Y algunas veces tenía discusiones con los propietarios. Por ejemplo, en la última visita, una casa, un proyecto que es sumamente interesante, en la IU de Solor, una casa de adobe. Ella, en el fondo, tenía la propuesta de hacer la puerta principal vidriada por la entrada de luz y por conceptos de arquitectura del proyecto, y el dueño rechazó esa propuesta y no llegaron a un acuerdo, y la Cuca en ese sentido, si bien tenía esta manera horizontal de trabajar, sí también tenía una visión muy clara de su arquitectura o de la arquitectura que tenía que surgir en cada uno de sus proyectos. Entonces también a veces con su fuerte carácter daba un paso al costado, eh, y no permitía esos cambios que ella pensaba que afectaban el diseño, ¿no? Entonces también, si bien una mujer muy humilde, muy abierta, muy cariñosa, también una mujer con su visión muy clara y muy decidida también. Después, lo otro que era bien interesante es que esa relación hacia sus proyectos, hacia como sus obras, no eran tan solo, no tenían una relación directa con la cuestión económica, que es bien particular, ¿no? Ella no tenía un apego hacia eso, entonces los proyectos o los desarrollaba de acuerdo más a su interés que a lo que pudiera como ganar de ellos, ¿no? Que hoy es muy excepcional eso porque la mayoría de la gente, o sea, uno, si yo se quería hacer pagar por los proyectos, normal, es un trabajo, ¿no? Pero para ella era más casi una vocación, encuentro yo, porque si la gente tenía mucha plata le iba a cobrar mucho, pero si no tenían nada no les cobraba. Entonces, como hay una cosa ahí que es bien interesante también de una visión, quizás inclusive muy arraigada en una cuestión quizás política que ella vivió, ¿no? Antes, Ajá. en su juventud y con la cercanía, bueno, su hermano y muchos otros que influenciaron mucho en su visión. Me parece muy interesante, Camilo, una cosa que has dicho sobre, bueno, sobre este contraste, ¿no? Que estábamos hablando de cómo ella trabajaba en horizontalidad, aprendiendo y que no le gustaba que la llamaran maestra, pero cuando tenía algo muy claro y tal. Eso me parece muy interesante porque, bueno, ya sabes cómo somos las personas, que tendemos a polarizar y que si alguien es A no es Z y si es Z no es A. Y creo que es importante recordar también pues, que somos arquitectos, tenemos una formación a lo largo de muchos años, que hemos ido haciendo estudios de muchos casos prácticos y contrastando, y siempre hay que continuar aprendiendo, siempre hay que continuar escuchando, pero también uno puede permitirse ser perfeccionista porque la arquitectura o encajan las piezas o no encajan. Y muchas veces, a mí hace poco me echaban en cara en una obra que era demasiado perfeccionista por exigir que unos muros estén a plomo, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que es muy importante romper esos esquemas de la visión así como mística de la horizontalidad, el compartir, en los procesos participativos, etc., como casi denostando un poco la técnica y también el diseño, el conocimiento proyectual. No debe nunca olvidarse, no porque estemos hablando de una manera de hacer las cosas, estudiando la arquitectura heredada, conociendo la vida de las personas, trabajando en equipo, aprendiendo constantemente, eso no es en oposición a tener claros también una serie de roles, una serie de pautas o de buenas prácticas. Y creo que es un buen momento para recordarlo, ¿no? Con esta figura de la Cuca, que en su carácter fuerte y en su determinación y en su valentía, también era una persona completamente tierna, entregada, humilde, y como Amanda estaba contando, hasta en la cuestión económica podía tener esta flexibilidad de saber un poco en qué momento caben unas cosas y en qué momento no, ¿no? Me parece interesante recordarlo ahora. Yo creo que esa participación durante esos años como directora de la ENOC y también en el fondo su experiencia en las universidades
la acercó mucho no solo a la arquitectura y el diseño, sino a la construcción y detalles constructivos. O sea, ella tenía un conocimiento amplio, nos hemos dado cuenta y hemos reafirmado eso porque en gran parte de los planos que descubrimos en su última visita, una cantidad de detalles, escala 1 a 1 y realmente impresionante. Y sabemos de que en las obras era muy rigurosa y muchas veces hizo desarmar cosas que no estaban bien y que, no sé, en mi lugar, yo he estado muchos años en obra, hacer eso es difícil, ¿no? En el fondo, el decirle a un maestro o maestra, esto lo vamos a desarmar porque no está bien y lo vamos a hacer de nuevo y no importa, no es algo sencillo. Ah, exacto. Y en ese sentido, la Cuca era muy firme, ¿no? O sea, lo que importaba era la correcta ejecución del diseño según todos los detalles técnicos que desarrollaba. Pero también es curioso, ¿no? Porque tenía esta visión del dinero, que derechamente no le gustaba el dinero, pero también tenía una visión con el tiempo de desarrollo de un diseño o con el tiempo de ejecución de una obra. Y en ese sentido, yo creo que nosotros estamos acostumbrados a estar en un mercado en donde nos exige que todo sea rápido, en que terminemos lo antes posible. En la obra se nos pide velocidad y rapidez en la ejecución de las partidas. Y ella planteaba todo lo contrario, ¿no? Ella planteaba de que si es necesario tomarse un día completo para seleccionar las piedras que vamos a ocupar en un revestimiento, se toma el día completo y en el fondo se da ese espacio, ¿no? Cosa que yo creo que hoy también hemos perdido un poco, ¿no? De nuestra responsabilidad como profesionales de saber cuándo hay que tomarse el tiempo necesario para cada una de las cosas. Cuando es importante esperar, cuando es importante posponer, reflexionar, volver un paso atrás. Todo eso está penalizado hoy en día. Parece que somos malos profesionales si de repente damos un paso atrás, ¿no? Y me parece todo lo contrario. Es algo que creo que hay que recuperar. Ese cariño, pero también ese compromiso con la obra. Claro, pero yo creo que esas dos cosas, un poco el tema del tiempo y el tema de este perfeccionismo, quizás como un amor también por el oficio, ¿no? Bueno, hay mucha gente que ha estudiado de esto y el trabajo de cuando uno trabaja un oficio, cuando uno es un artesano realmente, hay una cosa por la perfección y yo creo que ahí había una cosa un poco, claro, como dice Camilo, quizás no tan ligada a nuestra cultura actual, sino que más como antigua, es casi como que fuera una cosa de la antigua, que los artesanos mismos, en este caso los maestros de obra, los albañiles, los canteros, los carpinteros, querrían que las cosas le quedaran bien. Y hoy hay un concepto como de terminar, ¿no? De avanzar, y no importa que las cosas queden todas como a medio hacer. Entonces ahí hay una concepción y también tiene mucho que ver con esta cosa, el tema del tiempo, ¿no? Y el tema del tiempo es una cosa muy actual, es muy, inclusive muy urbano. En el campo el tiempo también es otro. No sé, se hace las cosas a la medida que se puede, entre que se ve la agricultura y se ven los animales, se ven las casas, entonces todo tiene un tiempo que tiene mucho más también relevancia con el clima, con las estaciones, hay como una contextualización de las cosas que uno hace, que como que, sobre todo en los ámbitos urbanos y más quizás modernos, uno se desvincula de eso mucho. Y ahí hay una cosa que yo creo que la Cuca intentaba poner siempre por delante, ¿no? Que es como la contextualización y esa visión quizás que hoy podría ser como un poco antigua, más que anticuada, antigua, como de los ancestros. Sí, ahí está el paisaje de Atacama, ¿no? Para recordarte el valor del tiempo. Sí, yo creo que el desierto de Atacama sin duda ayuda a tener una concepción del tiempo más conectada con la naturaleza, con los ciclos naturales. Yo creo que de eso no hay discusión, ¿no? Pero me pasaba cuando trabajaba con ella, ¿no? De repente decirle, Cuca, pero
tomemos la decisión y avancemos y con esta costumbre que uno tiene o con la que uno se forma, ¿no? Y me costaba mucho entender cuando ella me decía, no, pero cálmate, ¿no? O sea, esto requiere del tiempo necesario y en ese sentido yo creo que es otra cualidad de ella, ¿no? Y respecto a, volviendo un poco a la idea de este fondo que habéis conseguido, qué forma y formato le queréis dar al trabajo? ¿De qué manera lo vaya a divulgar? Porque aquí hay tanta historia, tantos temas, tantos caminos diferentes que se pueden tomar para contar todo lo que involucra su carrera y su vida. ¿Habéis pensado ya en algún formato? ¿Documental? Amanda. ¿Libro? ¿Se puede decir o es secreto? No, es que no tenemos idea. No, o sea, el fondo con nosotros comprometimos unos productos, si se quiere decir. La idea nuestra es escribir un libro donde podamos también reflejar mucha de esta información que hemos descubierto de sus proyectos, de estos detalles constructivos que son realmente una joya, y que este libro sea lanzado en una exposición, esperamos, física, real, cuando volvamos a la realidad, en la Universidad Católica del Norte, y todo esto acompañado de un sitio web donde la idea es poder contar más, porque tenemos que ver hasta dónde nos podemos ir en el libro y en la exposición, pero la idea es que el sitio web además pueda un poco perdurar en el tiempo y a lo mejor irse alimentando. Cuando recién supimos de la adjudicación de este fondo, lo comentamos en algunas redes, con algunas personas, y empezaron a surgir mucha gente que había en algún momento o trabajado, se había vinculado o había hecho algo con la Cuca, y entonces hay mucha información que nosotros estamos como uniendo las piezas del puzzle, ¿no? Por ejemplo, hace unos días tuvimos una reunión con un arquitecto en Concepción que ha hecho mucha investigación sobre arquitectos que son contemporáneos a ella cuando ella vivió en Concepción, cuando tuvo sus hijos. Y que hay proyectos que nosotros no conocíamos que fueron también firmados por ella, y por lo tanto ella también tuvo algún tipo de colaboración, inclusive antes que tuviera su título de arquitecta. O el trabajo que hizo su hermano, que también fue un arquitecto importante, no tan solo por sus obras, sino que también por su visión, por su ideología. Entonces todas esas cosas como que van nutriendo un poco el trabajo, pero también se van ampliando un montón como el Claro, margen que nosotros en un momento habíamos iniciado. Entonces seguramente la página va a ser mucho más amplio de lo que nosotros vamos a hacer después en el libro y en la exposición. Pero genial. esos son los formatos, y dentro de eso, claro que nos interesaría hacer una recopilación de videos, pero ese, no sé si tanto como un documental, pero por lo menos una recopilación, porque hay registros que nosotros mismos hemos hecho y que otras personas también han hecho de ella. En ese sentido, bueno, estamos en plena creación del guión. Vemos 4 etapas importantes en la vida de la Cuca, que es esta primera etapa en Concepción, donde hace trabajo de arquitectura sin ser arquitecta. Después esta segunda etapa en Santiago, donde se titula, donde trabaja en la universidad, en la escuela nocturna para obreros de la construcción. La tercera etapa cuando se va a la Católica del Norte, y la cuarta etapa cuando se va a San Pedro de Atacama y comienza a construir su proyecto y hacer su carrera, o sea, su obra construida en San Pedro. El libro o el nombre del proyecto es La arquitecta del desierto, Magdalena Gutiérrez, y en ese sentido creemos que el libro va a ir más enfocado a esta cuarta etapa, a sus obras, sus planos, sus detalles constructivos. Pero como dice Amanda, hay un montón de información que hemos ido encontrando y que todavía está en proceso de recopilación, que seguramente va a alimentar las otras etapas, y esto va a estar contenido en la página web. Bueno, probablemente requerirá más tiempo y vendrán, esperemos, más fondos y más ayuda para que se puedan ir desarrollando un poco todas esas diferentes partes, porque también es muy interesante lo que has comentado, Amanda, de la época de Conce, cuando ella no era arquitecta, pero ya estaba ahí como empezando, ¿no?
sin que esta parte vaya a ser desarrollada ahora, pero quizá en otro momento en el futuro se puede focalizar ahí creando este pequeño gran compendio. Bueno, nosotros fuimos en mayo a San Pedro de Atacama para empezar este proyecto, y como que hay muchas aristas en realidad que se empiezan a abrir, porque después al ver todas las cosas que ella tiene en su taller, también eso es como otra arista que sería muy interesante, como hacer algo de puesta en valor de su arquitectura, pero de su taller en primer lugar, donde ella siempre manifestó que quería hacer como un lugar abierto, un laboratorio, y porque todavía permanecen ahí muchos textos que ella hizo, pero también libros de arquitectura de tierra, todos sus planos. Entonces hay un tremendo valor ahí o sea, no sé, a mí me lo veo y es como que interesante sería hacer un museo ahí con sus cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es también otra arista que se podría abrir. Totalmente. Y de su obra, que bueno, la desarrolló un poco a partir del 91, ¿no? Tenía por aquí la fecha del 91 al 2013, ¿no? Es cuando estuvo, digamos, construyendo en Atacama, principalmente viviendas, pero también alojamientos hoteleros, ¿no? Vacacionales o hospedaje. Que digamos, ¿cuál de sus obras creéis que puede ser la más representativa de toda esta filosofía arquitectónica que desarrolló? ¿Tenéis alguna favorita? La verdad es que en todas se ve un compromiso fuerte y un desarrollo importante, ¿no? Del diseño. Hay muchas obras que encontramos que no fueron ejecutadas, que quedaron en una etapa preliminar. Yo creo que el Hotel Kimal, que se comenzó a diseñar el 93, se empezó a construir el año 94, fue sin duda un proyecto importante porque fue el primer hotel con sistemas constructivos tradicionales en San Pedro de Atacama. Para la gente que no conozca, San Pedro es uno de los principales destinos turísticos de Chile. Y bueno, hoy en día existen cientos de hoteles y podríamos decir que fue bien vanguardista en lograr ser el primero con sistemas constructivos tradicionales, pero siempre con esta mezcla, ¿no? de algunas cosas innovadoras. Por ejemplo, nosotros hablamos de la construcción de adobe y hablamos de ciertas reglas constructivas para un buen comportamiento, sobre todo nosotros que estamos en un país sísmico. Pero la Cuca trataba también de buscarle una alternativa o otra solución a esos temas, como por ejemplo las clásicas ventanas en las esquinas que uno ve libros y aparece en todos lados que en construcciones de adobe no se pueden hacer ventanas en las esquinas, y ahí ella estructuralmente buscaba la solución para poder generar ese tipo de ventanas, y es como solo por ponerte un ejemplo. Es un hotel bastante grande, creo que son sobre los 1000 metros cuadrados de superficie, y fue uno de sus proyectos principales, ¿no? Un proyecto importante que hasta el día de hoy está ahí en un buen estado de conservación. Y algunas viviendas, si bien ella eh, diseñó y construyó varias viviendas en San Pedro de Atacama, yo creo que hay dos viviendas que son muy interesantes en esta combinación entre la arquitectura tradicional de San Pedro y la arquitectura contemporánea con adobe que ella proponía. Bueno, el hotel además tiene otra particularidad que me parece a mí también de mucho interés, que se construyó en varias etapas. Por tanto, ella, si bien fue su primera obra como de mayor envergadura en tierra en San Pedro, después ella misma fue creciendo como profesional, como arquitecta, se fue perfeccionando y después desarrolló otras etapas del mismo proyecto, entonces también se ve ahí como un cambio en algunos aspectos, modificaciones que hicieron al hotel, y encontramos entonces también esa información de las etapas de este hotel. Después su casa también me parece a mí que es bien interesante porque como ella misma decía, era su laboratorio, ¿no? Entonces ella experimentaba ahí, yo creo que hay
ahí expresado mucho de su personalidad y un poco inclusive de la austeridad y de también de experimentar con distintas cosas, como algunos sistemas de calefacción que son bien particulares, que quizás no funcionaron inclusive, pero que ella quería como ir involucrando distintas cosas en su arquitectura y en este lugar donde ella experimentaba. Genial. Y ya vamos a ir terminando y quería hacer un poco así como una última pregunta, conclusión, por decir de alguna manera. ¿Cuál creéis que es el gran aporte de la KUKA a la arquitectura en el contexto general de la arquitectura? ¿Qué puede aportar, por ejemplo, toda su investigación y su experimentación por ejemplo, a un estudiante de arquitectura en España que probablemente no la conoce? ¿Cuál es el gran aporte de la KUKA a la arquitectura? Si va a atrever. Qué difícil pregunta, ¿no? Yo creo que son muchas las cosas donde la KUKA fue un aporte, sin duda. Yo creo que la humanización de la arquitectura es algo que ella hizo, hizo una gran labor, ¿no? O sea, de entender que la arquitectura es mucho más allá de lo técnico, mucho más allá de una relación con un cliente, con un equipo de trabajo, sino un, un proyecto que tiene un montón de variables que son importantes considerar, ¿no? Y el espacio para que eso sea realizable, y yo creo que sin duda es una de las grandes enseñanzas que yo rescato de ella. Para mí también es muy importante, y esto es extrapolable como a una ideología, como decía antes, de ver, ¿no es cierto?, la arquitectura, de conocernos, de entendernos como como una parte de un algo mayor, tanto en el sentido como del contexto, de poder primero mirar dónde uno está, y en ese sentido también conocer el contexto de lo que había antes que nosotros como individuos, pero inclusive antes que nuestra cultura actual. Yo creo que eso es algo que ella buscó mucho, ¿no? Conocer lo que había antes y aprender de eso, de lo bueno y de lo malo, para hacer algo nuevo. Entonces creo que eso falta mucho inclusive en la enseñanza de la arquitectura y después en la práctica, ¿no? Uno parece que siempre está como creando la rueda. Y la verdad que hay muchas cosas que se hicieron antes que fueron sumamente eficientes, sumamente inteligentes, que no representaban necesariamente la inteligencia individual, sino que todo lo contrario, una inteligencia colectiva de culturas que estaban anteriores, que se fueron desarrollando durante mucho tiempo para llegar a ser lo que eran. Y creo que hay ahí una importante visión de un poco de humildad hacia entender lo que había antes para poder hacer cosas hacia el futuro. Y creo que eso hacía ella permanentemente. Vale, pues muchísimas gracias por abrir un poco las puertas de vuestra investigación, por traer a esta persona tan carismática y amada como fue la KUKA a esta charla. Y os agradezco muchísimo estos momentitos que hemos pasado aquí juntos. Os deseo un montón de suerte con el proyecto y estaremos atentos a ver lo que va saliendo. Si en algún momento os animáis a traer la exposición a España, pues seguro que encontramos un sitio. Nosotros Bien, felices, muchas ¿no, gracias. Amanda? Vamos encantados, ¿no? Claro. Si la pandemia lo permite. Bueno, pues Bueno, nada. les contaremos las novedades del proyecto. Pronto vamos a difundir a través de redes sociales las actividades que estamos desarrollando. Vamos a subir también el material que hemos encontrado, que sin duda también ya empieza a mostrar el trabajo que ella desarrolló. Y muy agradecido nuevamente por la invitación. Encantado. Bueno. Bueno, muchas gracias.